Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de Fishers by Lorenzo. En este nuevo Lure Breakdown os vamos a hablar de señuelos blandos. En el anterior os hablamos de 3 jerkbaits duros y esta vez vamos a hablar de señuelos blandos con cola de pádel. Tenemos aquí a Isaac, como siempre, diseñador de los señuelos. ¿Quién mejor que él para explicarnos sus creaciones, ¿vale? Y bueno, vamos a hablar un poquito de estos vinilos, unos vinilos con cola de pádel, pero no son el típico piqui que puede prestar la gente. Podéis usarlos en muchas situaciones distintas dependiendo de cuál elijáis y de cómo lo montéis, y de esto vamos a tratar en este vídeo de hoy. Pues sí, tío, ¿qué tal? Vamos a ver si explicamos aquí un poquito... Sí, ahora empieza dentro de nada ya el tema, empieza a ponerse la cosa un poco calentita. Pues sí, y está bien que la gente esté informada un poco para el que no sepa cómo elegir un SAT. Claro, exacto. La diferencia. Exacto, porque técnica, ¿sabes? todos son SATs, todos son colas de pádel. Exacto. Pero aquí os vamos a explicar cuál escoger y en qué situación. Así que vamos allá. Empezaremos por el Expedit Soft SAT, lo que vendría siendo el Expedit blando. Lo veis que tiene un perfil así muy finito y lo tenéis disponible en 4,7 pulgadas, 3,9 pulgadas y en más pequeñito de 3 pulgadas. Vale, espera. Que la gente a lo mejor se lía. Está con lo de las pulgadas, es verdad. Esto es un poco basero, el tema de las pulgadas. Venga, explica un poco en centímetros. Centímetros, pues tendríamos el más grande, serían 12,5, ¿puede ser? Sí, 12,5. 12 centímetros. Por ahí. El mediano andaría por los 10 centímetros, Correcto. ¿vale? Y luego el pequeñito serían 8 centímetros solamente. Versión ¿vale? fines. Versión pequeñita, fines. Para guarrear. Sí, para guarrear, tú lo has dicho, para guarrear. Muy bien. Vale, bueno, vamos a explicar un poco que lo primero que van a ver, la primera diferencia cuando hicimos este señuelo es que vienen servidos en blister, ¿vale? Cuando abréis el blister, ¿ves? Viene, según el tamaño vienen más o menos unidades. Este sería el de 10 centímetros, Que viene de 3,9 pulgadas. 4, 5, 6, 8 unidades. 8 unidades. 8 unidades. 8 unidades, ¿vale? Cuando lo abrís, apreciaréis que suelta un olor muy agradable para algunos, para otros no es tan agradable, ¿vale? Y está compuesto por nuestra fórmula SAS, ¿vale? Que se compone de una esencia natural. En los colores Olive Shad y Green Pumpkin es con base de gamba, en el resto de colores es en base de calamar, ¿vale? Y además está compuesto de doble densidad de sal, lo cual la sal le va a permitir al señuelo tener un movimiento más técnico, mejor equilibrado, y además, aparte de darle más peso, retiene mejor lo que sería la esencia. La funcionalidad de la esencia básicamente no es que vaya a atraer más peces, pero sí que cuando el pez toma el señuelo en la boca, lo va a mantener más tiempo, y eso va a ser el tiempo de extra que te va a permitir clavar el pez con un poquito más de tiempo. Esto, ¿no? para peces como el black bass, la perca, no sé si la lubina también, claro, también por supuesto, posiblemente. sí, cuando pesca de lento, ese timing extra que te da para clavar, que no lo escupa en el momento, pues a veces es la diferencia entre que claves el pez o no lo claves. Entonces, bueno, hay gente que lo de las esencias pues le da un poco igual, pero si te viene con esencia, yo siempre los prefiero con un poquito de esencia, Mucho mejor la presencia, el olor, el tacto del señuelo. Sí, no es ese olor a petróleo de fábrica, de algunos vinilos que huelen a plástico, pero correcto, a plástico recauchutado. Correcto. Hay que siempre intentamos buscar un poquito el detalle, a mejorar el producto en todas las características que es posible, y al tratarse de un señuelo un poquito técnico, hecho para un montón de técnicas y un montón de montajes, como ahora podrá explicar César. Sí, ahora os enseñamos unos montajes para, bueno, ya veréis la diferencia ahora mismo, pero no te quiero cortar, continúa. La característica principal de este señuelo es que nos basamos en el cuerpo del Expedit Soft Jerk, ¿vale? Que es un señuelo técnico, es un jerkbait para pescar a finés, especialmente para el bass, y creímos que era el cuerpo perfecto para poder hacer
un pádel más destinado a diferentes técnicas un poco más finas. Por eso podéis apreciar la cola estriada que tiene, el pádel tan chiquitito, y está hecho para que no frene mucha agua, que tenga un movimiento constante, una vibración muy sutil, y a la que podéis acompañar de infinidad de montajes. Pues lo podéis montar en un trailer tipo una chatterbait, con una spinnerbait, con todas las que vamos a mostrar ahora. Pues empezamos con el clásico Jigel, la cabeza plomada de toda la vida. Este es el montaje que todo el mundo va a usar cuando tiene un señuelo con cola de pádel, ¿no? Un piqui. ¿Vale? Es lo primero que pensarías cuando usas un señuelo de este tipo. ¿Vale? Esto pues puede que sea lo más clásico, pero también es muy eficaz, porque te permite pescar a casi cualquier profundidad, dependiendo de el peso que le pongas a la cabeza plomada y si es una zona donde no tienes muchos enganches, porque si es una zona con muchas algas, coberturas y este tipo de obstáculos, posiblemente necesites otro tipo de montajes. Si queremos evitar enganches, podemos montarlo con montajes tipo un Carolina, un Texas, un Free Rig o incluso un Cheburasca, gracias a la hendidura que tiene este señuelo en la barriga, con la cual podemos montarlo con un anzuelo Wildes, un anzuelo White Gap. Y os preguntaréis, vale, pero ¿y por qué no me dices el tamaño del anzuelo? Porque esta es la pregunta que sale siempre. La pregunta es me he comprado este señuelo, ¿y qué anzuelo le pongo? El número, me lo preguntan muchísimo. Claro, me lo preguntan, del fabricante también varía. Depende del fabricante, pero bueno, más o menos os puedo decir que para el grande, el de 12,5 centímetros, ¿vale? 4,7 pulgadas, lo he dicho bien, ¿no? Correcto. Este usaríamos un 3/0 o incluso un 4/0. Esto es un 4/0, ¿vale? Está un poquito más atrasado, a mí me gusta más pescar así, ¿vale? Pero dependiendo del fabricante, pues con un 3/0, ¿vale? En el que sería el 10, pescaríamos quizás con un 1/0, ¿vale? Con el de 10 centímetros, el de 3,9 pulgadas, yo elegiría un 1/0. Esto tenéis que verlo siempre dependiendo del fabricante, ¿vale? Estoy dando una orientación, ¿vale? Y en el pequeñito, pues normalmente un 1, ¿vale? Un anzuelo White Gap número 1. A mí me gusta que no tenga demasiado ancho la tija, ¿vale? O sea, la curva, que la curva sea un poquito más estrecha, lo que sea un anzuelo más worm, porque veis que es muy estrecho, ¿vale? Entonces, si le ponéis un anzuelo con muchísima curva, el pequeño se os va a desequilibrar un poco. Entonces, mejor un anzuelo un poquito más típico para pescar, por ejemplo, con una lombriz de vinilo, ¿vale? En un tamaño 1, por ejemplo. Correcto, incluso para pescar a topwater, que ahora haremos. Ahora venimos con el topwater. Y haremos una demostración en el agua para que ahora venimos con el topwater, que eso os va a gustar. Sí, hay mucha gente, bueno, hay gente que lo conoce, pero hay gente que todavía no sí, sabe cómo he pescado con gente y pues están pescando a superficie. Voy a poner un Spetit, voy a poner un Ubuntu, voy a poner un... Y me ven montando un vinilo. ¿Pero qué haces? Digo, espérate a ver. Claro, para lanzar a la ensalada. Y no nos olvidemos del drop shot, ¿vale? Porque este señuelo, la movilidad que tiene la cola, al ser un señuelito diseñado para pescar finés, además de poder utilizar el Spetit Soft Jerk para drop shot, con este puedes hacerlo también. Con ese poquitito de corriente te va a ayudar y te va a acompañar para que se mueva la cola. Además del drop shot. ¿Tú sabes algo que me ha funcionado de maravilla con el Spetit Soft Shot? El clip weight. El clip weight. Se lo sabía porque se lo expliqué antes. Mira, conocéis, o casi todos conoceréis los anzuelos, ¿vale? Que tienen un plomito en la tija, ¿vale? Esto también os funcionaría, aunque el Spetit Soft Shot tiene un... Correcto. Tiene sal en la tripa, entonces ya te hace un poquito de peso. Plomado. Exactamente, esto funcionaría, ¿vale? Pero yo, un día de estos que estaba pescando, no tenía estos anzuelos, se me ocurrió ponerle una granadita, un clip weight, en la tija. Y de repente los peces se volvieron locos. Porque por el balanceo que te hace el clip weight, el propio SAD va haciendo un rolling así. Sí. ¿Vale? Va haciendo así, incluso si lo dejas caer en vertical. Claro, siempre va a caer más horizontal. Porque va a caer en vertical y va cayendo así, va haciendo ti. Y esto es algo que me salió, pues de estas cosas que experimentas pescando y de repente dices, una improvisación. Si podéis
probadlo, ¿eh? Sobre todo, bueno, yo estaba Sí, pescando sí, black bass, pero como siempre, lo que uses para el black bass se puede usar para la lubina o se puede usar Y para tanto. otro tipo de peces, por supuesto. Si lo probáis ya me lo diréis, ¿eh? Me lo comentáis en comentarios y me comentáis cómo os ha ido este montaje. Por ejemplo, lo podéis usar en el de 3 pulgadas, en el pequeñito, con una granada de estas de 0,7, un clip weight de Sí, 0,7 para la trucha, Ah, para aguantar ahí en la corriente, ¿sabes? También es una presentación de un señorito pequeño que también te puede dar una caída muy natural. O sea, que yo creo que... es que no puede parar de crear este hombre. Bueno, a mí no me cree nadie ya. Pues eso, yo creo que lo bueno del soft shot es la versatilidad y está en el ingenio de cada pescador, de que tú te puedes adaptar en cada situación, le puedes meter más peso, menos peso, hacerlo nadar de una manera o de otra, lo puedes hacer de diferentes formas, como por ejemplo, bueno, hemos hablado con una chatter, con un spinner, infinidad de montajes que podéis hacer, que es para lo que se ha diseñado este señuelo con esta colita tan sutil. Importante las chatter. ¿Qué hace la gente? Sí. Coge una chatterbait, un paddle, cualquiera, ¿eh? Cualquiera, y se lo pone. Vale, le funciona y a veces no acabo de nadar bien, a veces se me traba, veo que la chatter me hace una cosa rara y a veces no es la propia chatter. Es el trailer que le pongáis. Correcto. Porque si os fijáis, el soft shad tiene un perfil bastante plano, ¿vale? Otros lo tienen más redondo y la cola es muy pequeña, no es una cola Ofrece que poca mueva resistencia. mucha agua. ¿Y qué pasa con esto? Cuando tú pones una cola muy gorda, que mueva muchísima agua, va a influir con el movimiento de la pala del chatterbait, ¿vale? Correcto. A ver, por ejemplo, cogemos el chatterbait va vibrando así, tucu, 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 y tienes una cola que va haciendo así, pa, pa, pa. Se va a crear ahí un remolino que al final la chapa va a interferir con el movimiento de cola y la cola va a interferir con el movimiento de chapa. Entonces, para pescar con chatterbait, este tipo de señuelos más alargados, con unas sí, colas perfil más plano. sutiles y perfil plano por arriba, No va a interferir en el movimiento. hay muchísima ciencia detrás del tema de las chatterbait, hay un montón de vídeos, gente que hace unas matemáticas increíbles detrás de los trailers, pero casi todos coinciden en lo mismo. Sí. Es este tipo de señuelos más planos y más alargados los que mejor funcionan con las chatterbait. Incluso hay gente que utiliza el soft jerk por lo mismo. Yo uso el soft Porque jerk. utilizas muy El poca, cuando necesitas poca vibración, lo que quieres es una 90% de las veces a la chatterbait le pongo un jerkbait. Correcto. Precisamente por eso, no tiene acción de cola, la acción de la cola a la cola se le va a dar la chapa propiamente, le va a dar la vibración, entonces no va a haber ahí un choque de fuerzas Correcto. No va a interferir en la vibración y siempre va a tener el mismo. y va a tener el mismo movimiento, exactamente. Bueno, para eso está este señuelo. Yo creo que más o menos ya ha quedado claro para qué podemos utilizar Sí. ese señuelo. sobre Pero todo montajes nos trailer. queda el tema del topwater, que no nos vamos a olvidar de Hostia, eso. ¿eh? sí, sí, Ahora sí, vamos a sí, enseñar el tema del topwater, que a lo mejor alguno dirá, pues yo ya lo usaba así, Bueno, correcto. ¿vale? Pero a lo mejor Hay mucha gente que no lo sabe. hay otro que no. Entonces, podéis pasar al siguiente capítulo si queréis, y ya lo sabéis. Pero vamos a explicar cómo pescar a superficie con un señuelo blando, que no sea flotante. Aquí mismo, hacemos una demostración. Ahora mismo, tenemos un día perfecto para pescar a topwater. Para pescar a topwater lo podéis montar así, weightless, sin tomar. Incluso lo podéis montar de lado. Lo mismo, pero pinchándolo por el lateral. De esta manera, cuando vais recogiendo el anzuelo, ahora veréis la acción. De esta manera, cuando vais recogiendo el anzuelo, siempre queda por debajo. Vais a tener tracción así y casi siempre viene así. De esta manera, cuando el pez ataque superficie, sobre todo cuando recogéis rápido, siempre va a quedar enganchado. Ahora vais a ver la diferencia, cómo se ve el anzuelo cuando está montado así o así. De todos modos, el soft shad, como tienes sal abajo, siempre va a tender a nadar en esta posición, ¿vale? Pero del mismo modo que nada en esta posición, al quedar la punta expuesta al lateral, también vamos a evitar enganchar la maleza, las pequeñas alguitas que quedan en superficie.
Vale, pues con el anzuelo tipo Texas, o incluso también podéis utilizar el tipo Worm, es más para cuando estáis pescando en zonas que hay cobertura, que hay alga, que el agua, la superficie está muy sucia. Y la única manera que tenéis de poder pescar a top water es con la presentación que os he dicho antes. Esta, con el anzuelo tipo Wacky, esta es más para pescar en zonas donde el agua está limpia, donde no tenéis ninguna estructura, nada que podáis enganchar. ¿Vale? Veréis que, aunque veáis que es un cap pequeño, los peces muchas veces atacan a la cabeza y no tengáis ninguna duda de que la vais a enganchar igual, ¿vale? Bueno, pues después del Spetit Soft llega el turno a su hermano mayor, que es el Spetit Fat Shad, ¿vale? Señuelo de 17 centímetros, ¿correcto? Correcto, No me equivoco, 6,8 pulgadas, ¿vale? Según lo veis ya decís Lucio y Lucio Perca, y también Siluro. Es un señuelo creado para pescar grandes depredadores, sobre todo en agua dulce, pero como todo, lo que funciona en agua dulce también lo podéis llevar, trasladar al saltwater en momentos puntuales. En determinadas condiciones, circunstancias, se podría aprovechar para otras técnicas, ¿correcto? Vale, pues... Así que... Venga, explícanos, ¿por qué un soft shad de este tamaño y con la cola distinta y no otro soft shad igual, pero más grande? Bueno, pues básicamente... Si sabéis el funcionamiento de un paddle, que es muy sencillo, cuando avanza en el agua, la cola se va atornillando, ¿vale? Esto va a ser lo que va a marcar la cadencia de vibración y va a ser la frecuencia que va a ser la que va a atraer o va a rechazar el pez cuando está comiendo. En este caso, el mismo cuerpo que tiene el soft shad y el fat shad, como ya os he explicado antes en el tema de los chatter, que es un cuerpo es un perfil bastante cuadrado, especialmente en el fat shad lo hemos hecho un poquito más alto todavía y más plano, o sea, todavía más acusado. Y esto es básicamente para que cuando el señuelo atornilla la cola, esto crea una inercia, ¿vale? Y lo que va a hacer es que a más de la frecuencia, la onda que hace la cola cuando mueve, el cuerpo lo que va a emitir también son vibraciones laterales. Es decir, que no es lo mismo que sea un cuerpo cilíndrico, redondo, que simplemente hace un rolling, pero avanza sin emitir ninguna vibración. En el caso del fat shad, al ser tan plano, y podéis ver en los vídeos cuando avanza, cómo emite, aparte de que se ve el cambio de tono de color, que eso también le da un punto más atrayente, vais a poder apreciar cómo, si fueseis pescando en condiciones de baja luminosidad, que hay poca luz, va a emitir muchas más vibraciones y va a desplazar agua hacia los laterales. Correcto, y tenemos vibración en la cola, vibración en el paddle, propiamente dicho, que es muy ancho, la cola ranurada, que también hace el tornillo del que hablamos, y aparte también tenéis este rolling también acusado del cable Isaac. Espectacular. Bueno, tenéis 3 tipos de vibración en el agua, que al final es lo que va a arrancar el estímulo que despierte la agresividad del pez, posiblemente, o el pez que está cazando, pues que se fije en vuestro señuelo y no en 4 o 5 presas que tiene por el medio. Es una presentación distinta al que hablaremos ahora en el siguiente capítulo, que es el Wobbly PDL. Es una vibración distinta y está más cerca del soft shad, con un paddle mucho más grande, porque queremos una vibración, como ha dicho César, que es para Lucio Perca, para Siluro. Básicamente queremos una cadencia de vibración más lenta y más notable, no como es en el caso del soft shad, que es una vibración sutil para pescar a finés. Los montajes que podéis hacer, veis que tenéis también una hendidura, ¿vale? Como el Spetit Soft Shad, también tenéis una hendidura para poder hacer este tipo de montajes buildes, ¿vale? Cuando pescamos en zonas de cobertura, cuando pescamos, por ejemplo, para el siluro y para el lucio. Muchas veces estamos pescando en zona de palos, zonas complicadas, zonas de algas, que tenemos muchos enganchones. Bueno, pues podemos montarlo así, ¿vale? Tenemos la cabeza plomada también de toda la vida. Y tenemos los sistemas tipo de Pycraft o cualquier otro tipo de sistema para poder montarlo para la pesca del lucio y también la lucio perca. Hay gente que se cree que esto es solamente para el lucio, pero para pescar la lucio perca también estos sistemas funcionan muy bien, ¿vale?
Otra cosa que también distinta al soft shad es que este no lleva sal. Pues es verdad, el fast shad, se nos había olvidado, no tiene sal, ¿vale? Tiene esencia, Sí, tiene un tiene olor agradable. un poquito olor a gamba, sí, es el Sí, este es este rollo tiene calamar. gamba, ¿no? Gamba calamar. Bueno, porque este es el de color olive shad. Los otros Vale, bueno. tienen un olor diferente. Huele a marisco. Exacto. Huele a marisco. Marisco recio. Gamba de Palamós, calamar de Badalona, por ahí anda. Sí, te va a dar una mejor. Bueno, esa es la diferencia también, que no tiene sal. Con lo cual está muy bien para estos montajes, porque si no, estos montajes lo que hacen, si tiene sal, se agrietarían y se romperían, ¿vale? Pero el señuelo también pesa, ¿eh? No os creáis. O sea, aún sin plomar, el señuelo pesa. Podéis pescarlo a bueyles, podéis pescarlo sin plomar. Entonces, bueno, bastante polivalente, pero no tanto como el Petit Soft Shad, que era un señuelo más fineseo, ¿vale? Correcto. Y ahora, pues vamos a por el último que nos toca, ¿no? El Wobbly El PDL. Wobbly PDL. Y bueno, ahora ya hablamos del Wobbly PDL, ¿vale? Que básicamente hicimos este señuelo porque nos hacía falta un piqui un poco en plan todos los públicos, todo terreno. ¿vale? Y en esta ocasión, más a más, decidimos hacerla en bulk. ¿En qué? En bulk. En bulk. Excuse me. Sí, en bulk no es ningún coche, ¿eh? En bulk. Bulk es el modo que tú puedes comprarlo, puedes ir a la tienda y te encontrarás unas cajas y lo podrás comprar como cuando vas a comprar fruta o cuando A vas granel. a comprar. Correcto. A granel. A granel. Lo bueno que tiene de hacerlo a granel es que tú te puedes ir a la tienda y te puedes coger 4 de un color, 2 de otro. Necesito uno más grande, uno más pequeño y entre todos los tamaños que hay tú puedes configurarte tu salida para exactamente lo que necesitas, sin tener que comprar un blister de un montón de un color o de un tamaño, ¿sabes? Dependiendo de lo que necesites, podrás coger entre el de 65, 85, 105, 125, 145 y 205. Que junto con los 9 colores que hemos hecho, que algunos son UV, podremos afrontar cualquier jornada en cualquier situación. Vale, pero no olvidemos que el Wobbly original era un señuelo duro, ¿vale? Era un señuelo duro, algunos lo conoceréis, la verdad es que es de los que más conocidos a día de hoy de Fisas Valurenzo, por la eficiencia con las lubinas, con las truchas, sobre todo con la sea trout. Tú has decidido Claro, decir, pues lo voy a hacer en blando. Correcto. ¿Sabes? Basándome en el cuerpo del Wobbly, que sería esto. Añadimos un paddle, cogimos la densidad, la textura de la goma, los colores y demás. Y con las características que tiene el otro señuelo, que está hecho básicamente para pescar fácil, para pescar solo, pues creo que era el cuerpo perfecto para hacer un piqui para todos los públicos, para pescar fácil, para pescar de una manera sencilla, que la gente no requiera nada más que un jig y recoger a más de todas las técnicas que tú puedas aplicar. No es tan versátil No, pero como, es como muy el específico. primero que explicamos. Correcto. Puedes aplicar algunas técnicas. Puedes pero hacer es un algunas piqui. cosas, pero es más para cogerlo, sacarlo y pescar. Punto. Y lo que veo es que tiene la barriga como planita, como el Wobbly. Wobbly. Y que esto no es que solo tenga la cara del Wobbly. Hemos puesto la cara del Wobbly a un Shad, a un piqui. Realmente el perfil, la parte de la barriga, si os fijáis, si le cortásemos la cola sería un Wobbly duro. Ujú. ¿Vale? Pero aparte tiene la pala y esto es lo que hace que le dé un movimiento, pues el típico característico. movimiento del Wobbly, Sí, Wobbly sí. duro. La recogida, a más del rolling, veréis que hace un poquito de wobbly, wobbling como el wobbly. Se ¿vale? mueve de lado a lado. Y- Un poquito, sutilmente, no es que vaya así zigzag. No, porque el mismo paddle lo frena y Claro. no está hecho para eso, pero el mismo cuerpo también acompaña a hacer eso y también lo acompaña a crear una inercia a la hora de tener un rolling. Explícale cuando pescamos en vertical, cuando pescamos parados, así punteando con la caña, que puedan ver en el vídeo cómo se mueve, el rolling que tiene, que parece un pececito que está escarbando. Sí, correcto. O sea, va así como un pez que está Comiendo en el sí, fondito, chupando del fondo, moviéndose de un lado a lado. como Es una la lochita, verdad. es que de hecho la forma que Lo tiene estaréis viendo ahora mismo en el vídeo que estamos poniendo. parece una lochita, Sí, un pececito pequeño, una locha, un gobio, un pez pequeño. que es la forma que tiene también. Sí, correcto. O sea, es la forma en la que está basada es un poco un gobio. También tiene lo mismo que los demás, también tiene su esencia, la goma es una textura lo mismo, que cuando lo sacas, pese a ser en bulk, Sí, que la mayoría de señoros Si ves esta caja en las tiendas,
Una caja como estas, pues ahí los tendrán metidos, ¿vale? El Wobbly PDL. Y pese a ser en bulk, pues no es fácil encontrar un producto en bulk que tenga ese olor. Sí, metemos una bandejita para que conserve un poquito el olor. No lo aguanta tanto porque debido a que no es tan poroso. No tiene sal, correcto. Pero bueno, tiene esa esencia que por lo menos la primera jornada que pesques, pues sabes que vas a tener ese plus, ¿sabes? Luego lo irá perdiendo, pero siempre puedes ponerle tú otra esencia de... Pero nunca huele a petróleo. Mira, este ya tiene su tiempo y no, fíjate... No, sigue oliendo, no tiene el mismo olor que cuando lo sacaste de la caja. No huele, a plastiquito recauchutado. Todavía retiene el olor ese de calamar. Un poquito, no tan acusado como podría ser el Soft que aguanta muchísimo el olor. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Esperamos que os hayamos dado un poquito más de información respecto a estos 3 señuelos, ¿vale? Correcto. Sobre todo entre el Wobbly y el Soft, que son los que más preguntas soléis enviarnos, cuál es la diferencia entre uno y otro. Aquí las tenéis. Cualquier cosa que se nos haya pasado, porque algo se nos habrá pasado seguro. Los comentarios, ya sabéis, os respondemos. Por redes sociales nos podéis preguntar, Instagram, ya sabéis, Lorenzo Lurs, Fisas Lurs. En cuanto nos preguntéis, os damos respuesta inmediata porque somos así de eficientes. Y sugerís cosas, si os aparece. Sí. Si os aparece. Y todo lo que sugeráis, correcto, bienvenido será. Pues nada, chicos, nos vemos en el agua. Buena pesca y gracias por vernos.